A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo de la licenciada Nancy Bonilla. Hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Es un privilegio para mí estar otra vez impartiendo la clase de escuela dominical. Les voy a refrescar un poquito lo que se trató la escuela dominical de la semana pasada porque tiene mucha relación con la clase que me toca quedar el día de hoy. Entonces vamos a empezar hablando en segunda de Timoteo, se hablan de en segunda de Timoteo capítulo 2 se hablan de 7 figuras que Pablo utiliza para darle a entender a Timoteo cuáles son los deberes y actividades de los creyentes que debe de hacer y cuáles son las cosas que no debe de hacer. Entonces, entre la primera está... La primera fue la de un hijo de Dios al haber renacido, es decir, nacido espiritualmente en la familia de Dios. Vaya, ¿cuáles son? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles son las cualidades que debe de tener un hijo? Primero, que ayude a sus padres. Segundo, que respete a sus padres, que sea obediente, que sea agradecido, que valore a sus padres. Pero no solo vamos a hablar como materialmente, sino que hablemos espiritualmente. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer o las cualidades que nosotros debemos de tener para con nuestro Padre? También debemos de obedecerle, primordialmente obedecerle, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, ser agradecidos por todo lo que nos da nuestro Padre Celestial. Miremos la siguiente. La segunda fue la de un buen soldado participando en una batalla espiritual. ¿Cuáles son las cualidades de un soldado? Debe de ser enérgico, debe ser fiable, debe estar dispuesto a trabajar, a irse, a enfrentarse a la guerra. Debe de estar preparado para los conflictos armados. Pero ahora, ¿cuáles son las cualidades que debe de tener un soldado en Cristo? Dice que debe de estar armado, nos debemos de ejercitar. ¿Y eso en qué? Ejercitar en la palabra de Dios. Debemos de obedecer las órdenes que están aquí en esta palabra. Debemos de pelear con valentía, sufrir las penalidades y no enredarnos en el mal. Pero se escucha muy fácil, pero al momento, cuando un soldado está de descanso, es muy fácil. Pero al momento de ir a la batalla, es ahí donde se va a probar el verdadero soldado. Y fíjese que aquí hay algo muy peculiar, porque no dice soldado, sino que la segunda es un buen soldado. Tiene este adjetivo calificativo que dice buen soldado. No vamos a ser cualquier soldado,
sino que tenemos que ser un buen soldado. O sea, debemos de darle a él lo mejor. Si Dios dio lo mejor para nosotros, ¿por qué nosotros no le vamos a dar lo mejor de nosotros? Entonces, sigamos con la siguiente. Y la tercera, la de un atleta que participa en una carrera y se dirige hacia la meta para recibir su premio. ¿Cuáles son algunas de las cualidades de un atleta? Debe tener pasión y dedicación. Debe de tener concentración y control. Debe tener competitividad. Debe tener paciencia. Debe ser obediente. El atleta debe de obedecer las reglas del juego. Pero ¿qué era lo que pretendía Pablo decirle a Timoteo con esta figura? Lo que pretendía era, lo importante es obedecer la palabra de Dios, no lo que te digan las otras personas. Lo importante es que tú tienes que correr para agradar a Dios, no para agradar a todas las demás personas. Eso era lo importante. El atleta es una persona que se prepara, se prepara. Y vamos a hacer aquí una comparación. El soldado lleva todo una vestimenta de los pies a la cabeza. Va armado de los pies a la cabeza. Lleva una armadura, lleva sus rifles, sus escopetas, sus armas para defenderse. El atleta no. El atleta es un poco más ligero. La vestimenta que él utiliza es más ligera. La preparación que el atleta tiene es antes de, y la prueba que el atleta tiene es en el transcurso para llegar a esa meta. En cambio, aquí el soldado no sabe en qué momento van a venir una guerra y tiene que estar preparado, un conflicto y tiene que estar preparado. El atleta sabe cuándo va a estar en la prueba. Sigamos viendo. La cuarta fue la de un labrador que está sembrando la semilla de la palabra de Dios y espera recoger una cosecha. Aquí el labrador, no siendo el menos importante, sino que es también muy importante, el labrador conoce dónde va a realizar su cultivo. Maneja las fórmulas exactas para crear los abonos. Y según la estación del año, él sabe qué sembrar y qué no sembrar. La labranza es muy trabajosa y puede tener muchas desilusiones, pero la recompensa vale la pena. Ahora vamos a entrar de lleno a nuestra clase. Requisitos para un líder cristiano. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Obrero aprobado. Esta es la otra figura de las que vamos a hablar, que es la quinta figura. Un obrero aprobado tiene otro adjetivo. Es un obrero, no solo nos está hablando solamente de un obrero, sino que es aprobado. ¿Y quién es un obrero? O sea, ¿quién es un obrero? Es un operario, es un trabajador. Es la persona que tiene que hacer un trabajo manual, que se requiere un esfuerzo físico. ¿Cuáles son algunas de las características de un obrero? Debe estar dispuesto a trabajar, tener visión, tener pasión y ser obediente. Miremos qué nos dice la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Fíjense que aquí hay algo muy importante, porque dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. El obrero debe presentarse aprobado. Pero, ¿qué es aprobado? Que ha sido examinado y se ha encontrado aceptable. O sea,
Así como los niños van a la escuela, van al colegio, o los jóvenes van a su centro educativo, y cuando es el momento determinado, son los exámenes o los parciales, pero los van a aprobar o los van a reprobar dependiendo del conocimiento que han tenido, que han obtenido. Pero aquí dice que debemos de ser aprobados. Los metales se prueban para ser aprobados. Cada prueba por las cuales nosotros pasamos nos obliga o nos tiene que obligar a estudiar las escrituras para encontrar la verdad, la voluntad de Dios. Usar correctamente la palabra de Dios, lograremos vencer las pruebas y seremos aprobados por Dios. No podemos ser aprobados a menos que no seamos probados. Esto lo podemos ver también en algunos ejemplos cuando David se enfrentó al Goliat, que le dijo, yo no vengo con espada ni nada, yo vengo en el nombre de Jesucristo. Así nos debemos de presentar nosotros. La reina Esther, ¿cómo se presentó? Primero oró, primero ayunó, primero se preparó para presentarse a la prueba. Ruth también se preparó por decirles unos ejemplos, entre tantos. Pablo también se preparó. Pero ahora me van a decir ustedes, ¿y esto ahora qué tiene que ver con un soldado o con un labrador? Pero sí, todo tiene relación. Fíjense que la espada del soldado y la semilla del labrador son instrumentos para que el obrero pueda construir, medir y preparar al pueblo de Dios. Es algo muy, muy importante. Y Pablo aquí le está diciendo a Timoteo que no debe de utilizarse o no debe de tener esos deseos de presumir su elocuencia. No debe de, eso no es lo que importa. Lo que importa es que imparta la palabra de Dios y que sea obediente. Timoteo debe de evitar ese absurdo deseo de buscar la aprobación de los hombres, sino que debe de buscar la aprobación de Dios para no ser avergonzado. Para no ser avergonzado. Finalmente, lo que importa no es conseguir que los hombres tengan una buena impresión de nosotros, sino que Dios apruebe lo que somos y lo que hacemos. Que cuando Dios nos examine, no encuentre en nosotros nada indigno por lo que tengamos que avergonzarnos. Fíjense que aquí los obreros, antes, en el tiempo de Pablo y ahora también, para realizar una construcción, el obrero tiene que saber qué materiales utilizar y cuándo utilizarlos y la medida exacta en las cuales debe de utilizar cada material para realizar una construcción, una casa o un edificio. Debe saber cómo realizar esa construcción, esos edificios, cuánto material requiere y debe de ser obediente a los planos que se le han proporcionado. Y aquí es lo que dice la palabra de Dios, que no va a crecer el obrero, sino que nosotros tenemos que menguar y que crezca él. Nosotros debemos de conocer la palabra y ponerla en práctica, obedecerle a Dios. Así como ese obrero sabe cuánto lleva para realizar una losa, sabe cuánto piedrín, sabe cuánta arena, sabe cuánta tierra, sabe cuánto cemento se utiliza. No le puede echar más o menos de una cosa, tiene que ser la medida exacta para que esa losa aguante el peso y no se venga la casa o el edificio. Igual es acá. Y la prueba, y no va a ser avergonzado, va a ser avergonzado si el edificio se cae o la casa se cae. Igual es acá. El Señor nos va a probar.
para ver cuánto hemos utilizado, cuánto sabemos de la palabra, cuánto la hemos puesto en práctica. Pero nos va a probar. ¿Y cómo vamos a conseguir esa aprobación? Leyendo la palabra, obligándonos a estudiar la palabra, obligándonos a escudriñar la palabra, para que nosotros podamos salir avantes y contestar de una manera satisfactoria ese examen que se nos está realizando. Debemos de hacer todo esfuerzo para presentarnos ante Dios como un obrero aprobado, que no distorsiona la verdad, no la adultera, no la mutila ni la cambia, sino que usa toda la palabra con precisión, capaz de interpretarla correctamente y aplicarla a las necesidades de cada uno de los miembros de la Iglesia. Cuánta superficialidad hay en la exposición de las Escrituras hoy día. La Biblia, fíjense que la Biblia está llena de gemas muy preciosas, que requieren un trabajo laborioso y mucho esfuerzo. Hay que escarbar y escarbar y escarbar. Así como las gemas en la actualidad no se encuentran a la luz, sino que las personas que se dedican a ese trabajo tienen que escarbar. Y no se pasan un día, 2 días, un mes, se pasan años de años para encontrar una gema preciosa. Así nosotros debemos de escarbar, de escudriñar con aquella pasión la palabra de Dios, porque es nuestro Padre el que nos está hablando, es el Padre el que nos está diciendo qué hacer y qué no hacer, qué seguir y qué no seguir. Son unas instrucciones, las instrucciones que nos da son claras, precisas y concretas, que nosotros debemos ser obedientes. Miremos qué sigue diciendo la clase. Spurgeon dijo: hay preciosas joyas que pueden ser descubiertas aún por un viajero, pero el grueso del oro está escondido en las entrañas de la tierra. Y quien desea ser rico en estos tesoros, debe escudriñar las Escrituras, debe penetrar en sus profundidades y tiene que explorar hasta alcanzar finalmente los tesoros. El obrero de Dios debe de trabajar de tal modo que no tenga de qué avergonzarse, pero esa labor requiere mucho estudio y mucha oración para estar dispuestos, para estar cuando nos presentemos ante Él, para no ser avergonzados. Y esto debemos de pagar un precio, porque el escudriñar las Escrituras no es solo de 5 minutos, no es de 10 minutos. Lleva tiempo y dedicación y pasión. Continuemos leyendo el versículo de 16 del capítulo 2 de 2 Timoteo. Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Aquí le da un consejo muy sano. Le dice que evite las palabras profanas. ¿Qué es profano? ¿O qué es una palabra profana? Es tratar sin el debido respeto. ¿Y qué son palabrerías? Cuando nos referimos a, estás hablando palabrerías. Dice, esa abundancia de palabras sin sustancia ni utilidad. Entonces, aquí le da un consejo muy importante que el obrero debe de evitar. Debe de evitar, debe de hablar. Aquí lo contrario es que debe de hablar con el debido respeto. Es eso, que debe de hablar con el debido respeto, teniendo cuidado de lo que dice la palabra de Dios, sin salirse o estar escuchando a estos falsos maestros, los cuales no tienen nada bueno que decir, que solo hablan palabras vanas y palabreríos. Porque aquí fíjese que dice también que tiene un efecto destructor. ¿Y cuál es? Si lo miramos aquí en este versículo, porque dice, porque conducirán más y más a la impiedad. No dice conducirán a la impiedad. Dice conducirán más y más a la impiedad. Sigamos viendo qué dice la clase.
Cualquier enseñanza errónea conduce hacia la impiedad. No olvidamos que hay una relación directa entre el error doctrinal y una conducta pecaminosa. Lo que los hombres creen tiene un efecto sobre la manera en que viven. Así que, cuando se expande el error doctrinal, tanto más crece la impiedad. Ahora miremos qué dice el versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto. ¿Qué es gangrena? Me van a preguntar ustedes. Gangrena es una enfermedad. Es cuando el tejido está muerto, ocasionado por una infección o porque la sangre no llega adecuadamente, específicamente en las extremidades, manos y pies. Es cuando la sangre no llega y se empieza a decolorar la piel. Primero se empieza a poner verde, después moradito y después ya llega a un color negro. Es cuando la piel se muere y se empieza a correr. Eso se riega rapidísimamente. Entonces se empieza a correr y lo que tienen que hacer, por lo general la mayoría, es cortan. Cortan la extremidad, cortan el dedo, cortan la mano, cortan el pie. Es lo que pasa con la gangrena. Se dice que más o menos aproximadamente hay 5 tipos de gangrena, pero miremos qué nos sigue diciendo. Pablo expresa que cuando más se expande el error doctrinal, tanto más crece la impiedad. Acá Pablo usa una figura muy gráfica para explicar la influencia mortal de estos engañadores, y su palabra carcomerá como gangrena. Aquí dice que esta enfermedad se va extendiendo, pero rapidísimamente a todo el cuerpo, a todo el cuerpo. No solo a una parte, sino que se extiende. Si no se corta, si no se da el antídoto correcto o la cura correcta o el remedio correcto, eso se extiende, se va extendiendo. Y ahí se propaga con una rapidez que lleva a la destrucción segura. Esta destrucción es, ¿por qué llega esto tan rápido? ¿Por qué pasa esto ahora hablando específicamente de la iglesia? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se escuchan a falsos maestros? ¿Y por qué no se escucha tanto la verdad? La doctrina sana. Es porque el corazón humano es pecaminoso y es más receptivo a ello. Recuérdense que lo malo se tiende a pegar más rápido que lo bueno. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que pedirle a Dios el discernimiento para ver estos falsos maestros, para apartarnos de estos falsos maestros. Ahora sigamos viendo cuál es nuestra sexta figura de la que vamos a hablar ahorita. Esta es otra de las razones por las que Timoteo debía evitarlas. Esto no significa que no se les deba señalar con claridad para ponerlos en evidencia y advertir de su peligrosa labor. Al menos Pablo no dudaba en hacerlo, para lo cual señaló a Himeneo y Fileto que se desviaron de la verdad. Un vaso o instrumento santificado. Esto lo encontramos en los versículos 19 y 20 de 2 Timoteo capítulo 2. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí el apóstol Pablo describió la actitud, las actividades de los falsos maestros y la forma en las cuales hay que identificarlos y tratarlos. Pero ahora va a alentar a Timoteo para que se prepare o para que sepa cuáles las cuestiones malas que ellos van a realizar y así pueda evitar esas conductas para ser un vaso útil al Señor. Entonces, por eso miramos
¿Cómo vuelve a usar otra ilustración? Un vaso o un instrumento santificado, dice. Sigamos viendo. En una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Dice que en la casa hay bastantes vasos. Yo tengo aquí una taza. Vamos a decir que esta taza es de oro. Van a ver, en una casa hay varios utensilios y varios vasos y varias tazas. Las que se van a utilizar, unos son de oro y otros puede ser de barro, dependiendo del uso que le vamos a dar. Observemos que hay una gran distinción importante entre los materiales de los que están hechos utensilios. No solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Pero fíjense que también dice que unos son para uso honroso y otros son para uso deshonroso. Tanto el soldado, el hijo, el labrador, el obrero, todos pasan por un periodo de prueba. El vaso o la vasija o el utensilio o el instrumento también van a pasar por un periodo de prueba. El barro y la madera no pasarán la prueba de fuego. En cambio, el oro y la plata van a pasar la prueba de fuego. Suponemos que los utensilios de oro y plata son para usos honrosos, o para una decoración, o para cuando llegan algunos invitados especiales a nuestra casa, les servimos sacamos nuestra mejor vajilla y les servimos a los hermanos cuando llegan a nuestra casa. Y les tratamos de dar lo mejor en los mejores utensilios, en los mejores platos, los mejores cubiertos, los mejores vasos, las mejores tazas que las que tenemos. Y se los ponemos y les ponemos, los servimos. No les damos en una taza de barro o en lo que utilizamos a diario, sino que somos especiales y sacamos nuestra mejor vajilla. Entonces aquí nosotros debemos de ser útiles al Señor y debemos de saber si vamos a hacer vasos de plata y oro o vamos a hacer vasos de barro y madera. Sigamos viendo qué nos dice. Observemos que hay una gran distinción importante entre los materiales de los que están hechos utensilios. No solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Ahora bien, ¿a quiénes hacen referencia estos utensilios? Se han presentado dos posibles interpretaciones. Primera, la casa grande se puede referir al conjunto de la iglesia profesante, donde hay verdaderos creyentes. Los utensilios de oro y plata, que son destinados a usos honrosos, en contraste con los falsos creyentes que, como Himeneo y Fileto, son utensilios de madera y barro destinados para usos viles. Esta interpretación sirve para dar respuesta a la presencia de los falsos maestros. Y Pablo le está diciendo aquí, todo lo viene relacionando. ¿Y cuál es la actividad y cómo va a poder diferenciar a estos falsos maestros? Pero fíjense que todo ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien y todo nos conviene, porque su fin será muy diferente dependiendo quién sea. Esta interpretación coincide con lo que el Señor Jesús expuso en la parábola que está en Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña. Es aquí donde el apóstol nos enseña que no nos debe de extrañar que va a haber cizaña y que va a haber trigo en una congregación, en una iglesia. Y tiene que crecer juntamente la cizaña y el trigo. Pero es ahí donde tenemos que pedir el discernimiento para que nosotros podamos discernir quién es trigo
y quién es cizaña, porque van a tener casi las mismas características, solo que la cizaña se va a conocer cuando crezca. Segundo, esta interpretación es la que encajaría mejor con lo que Pablo va a decir a continuación. Sugiere que todos los utensilios tienen que ver con verdaderos creyentes, pero admite que hay diferencias entre ellos, de tal modo que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Según esto, si un creyente se limpia de la impureza del mundo y de las prácticas de los falsos maestros y herejes, será usado por el Señor para más altos propósitos dentro de su reino. Por lo tanto, cada creyente debe decidir si su vida va a ser útil o no al Señor, si vamos a hacer pasos de honra o de deshonra. Ahorita continuemos leyendo qué dice el versículo 21. Así que uno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El propósito de Pablo es alentar a los creyentes para que se preparen del mundo y de aquellos que se han apartado de la sana doctrina, a fin de tener muchas más posibilidades de servir al Señor. Para ser un instrumento que pueda ser utilizado para usos honrosos, debemos de mantenerlos limpios. Por ello es necesario filtrar todo aquello que llega a nosotros. Es así como un carro utiliza filtro de aire, filtro de gasolina, filtro de aceite. ¿Por qué utiliza un vehículo estos tipos de filtro? Porque siempre la gasolina lleva suciedad, el aceite lleva suciedad, el aire también lleva suciedad. Entonces, ¿qué hace este filtro? Filtra todo, valga la redundancia, filtra todo para que la gasolina pase lo más pura posible, para que el motor sea su rendimiento óptimo, para que la gasolina nos rinda mucho mejor nuestro carro y también sea un ahorro de gasolina. Igual nosotros tenemos que filtrar todo aquello que llega a nuestra vida y ver y hacer como los bereanos, ir a confrontar a la palabra a ver si lo que me está diciendo el hermano es lo correcto o no se sale de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, filtrar todo lo que llega a nuestra vida. No porque decimos que somos creyentes y que estamos en la iglesia, ya estamos inmunizados y que no nos va a pasar nada. No, es como la vacuna de ahorita. Unos piensan de que porque ya se vacunaron no les va a dar el virus. No es eso. Debemos de siempre estar preparados debemos de tener siempre nuestras medidas de seguridad, también nuestras medidas de seguridad espirituales también. El creyente de nuestros tiempos tiene que desarrollar mucho más la capacidad de examinar todo lo que ve, oye y escucha a la luz de la palabra. Y una vez descartado aquello que es malo, llenar su mente y corazón con aquellas otras cosas que edifican el espíritu por medio de la oración y del estudio bíblico. Ahora vamos a leer los versículos del 23 al 26 del capítulo 2 de 2 Timoteo. Pero vamos a ver la última figura, que es la de un siervo. Un siervo sabio y prudente. Fíjense que aquí da también otro adjetivo calificativo, porque es un siervo sabio y prudente. Pero miremos aquí, ¿quién es un sabio? ¿Quién es un siervo? Un siervo es una persona que está subordinada a otra. ¿Es un esclavo o es un vasallo? ¿Y cuáles son algunas de las cualidades, podríamos decir, de un siervo? Es una persona que está eternamente sometida
o entregada al servicio de otra. Y dice que se niega a sí misma. Es humilde, está presto a seguir en cualquier momento, avanza la milla extra. Y ahorita vamos a ver un siervo de Dios que debe ser también obediente, servir a Dios. O sea, no importa lo que sea, vamos a servir a Dios. Entonces, miremos qué dice la palabra de Dios. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Dice, desecha las cuestiones necias. ¿Qué es una cuestión necia? Es cuando una persona insiste en cometer los mismos errores o se aferra a las mismas ideas equivocadas. ¿Y quién es una persona insensata? Es la persona es una persona que muestra imprudencia, inmadurez en sus actos. Pablo aquí vuelve a retomar la enseñanza que había dado al principio sobre el obrero, que dice que sobre estas cosas no nos tenemos que engrandecer, sino que nos tenemos que alejar, tenemos que filtrar también a todas estas personas. Pablo vuelve a retomar la exhortación con la que había comenzado esta sección sobre contener sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Pero le interesa abundar más en la actitud que el siervo del Señor debe tener frente a los que están en el error. No debe ceder a la tentación de enredarse en controversias carentes de valor y sentido. Pablo las llama cuestiones necias, porque no son instructivas ni contribuyen en nada para la piedad. También las describe como insensatas, es decir, especulaciones infantiles que finalmente engendran contiendas. Un buen siervo de Dios sabe diferenciar entre ambos y saber apartarse a tiempo. Ahora leamos los versículos 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen. Pero si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La forma en la que el siervo del Señor debe contender ardientemente por la fe, como recomienda Judas en Judas capítulo 1, versículo 3, no ha de ser buscando luchas y debates innecesarios, sino que ha de ser amable para con todos, enseñando y corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen. Aquí, como ya lo dijimos, un siervo es un esclavo del Señor. Por lo tanto, no tiene que haber lugar en nuestra vida, menos en nuestro corazón, del orgullo o ser jactanciosos. Por el contrario, debemos de ser humildes y amables para con todos, siguiendo el buen ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. La mansedumbre no debe implicar nunca ceder frente al engaño. Sin embargo, como se dice aquí, debemos de corregir o se debe de corregir a una persona cuando está en un error, pero se debe de corregir de una forma mansa, o sea, digamos, con cariño. Y si esta persona no está de acuerdo con nosotros, pues dejarla. No debemos de imponer nosotros lo que nosotros decimos. No, correcto. ¿No te parece lo que yo pienso? Muy bien, dejémoslo ahí. Y respetar su punto de vista y nosotros, así no va a haber contiendas y palabrerías y nos vamos a estar en unos dimes y diretes. No, debemos de ser sabios y prudentes y ver en qué momento pues ya nos toca nuestra retirada. La mansedumbre no debe implicar nunca ceder frente al engaño. La mansedumbre, que es fruto del Espíritu Santo, nunca tiene relación con la debilidad, la timidez o la falta de carácter, sino todo lo contrario,
implica el poder que está bajo control. Conclusión. El líder cristiano debe de esforzarse por presentarse ante Dios como un obrero aprobado, como un vaso santificado y como un siervo fiel. Con esto vamos a terminar nuestra clase y les quería hacer la reflexión. Tanto el hijo como el soldado, el atleta, el labrador, el obrero, el vaso, el siervo, deben de tener una preparación, deben de pasar las pruebas. Cada uno de ellos va a pasar una prueba. Deben de ser obedientes, deben de tener una meta a la cual tener. La meta del atleta es llegar, valga la redundancia, a la meta que haber corrido. Del obrero haber edificado su obra, su edificio, su casa. El soldado haber luchado con aquella pasión, esa guerra. El vaso, cuando está metido en el horno, está ahí dispuesto, o sea, está rugiendo. Y debe de pasar esa prueba para salir ya útil. El siervo debe pasar también una prueba. Debe tener aquella meta para la cual seguir. Pero esto implica mucho trabajo. Un trabajo previo a y después. Previo, durante y después. Es un trabajo arduo que se tiene que hacer. Esto no es para las personas o para gente perezosa. No, aquí no caben los perezosos. El trabajo cristiano es un trabajo arduo, como la labor que hace el labrador. Es un arduo trabajar bajo el sol, estar encuclillado, se le lastima la espalda para recoger después su cosecha, estar sembrando bajo el sol, esperar ese fruto. Es un trabajo arduo que todos debemos de hacer y cada uno de nosotros nos debemos de examinar y ver si queremos, qué queremos ser, si queremos ser utensilios de bien, utensilios de uso honroso. Pero hay unos que no van a querer trabajar, que van a querer hacer algo bien sencillo para la obra de Dios. Y el trabajo de Dios significa un esfuerzo. Nos debemos de dedicar, esforzarnos a estudiar la palabra de Dios. Aquí vamos a encontrar esas gemas preciosas, las cuales Dios nos va a hablar por medio de esta palabra. Pero nosotros nos tenemos que inmiscuir en esta palabra. Debemos de leerla con pasión y fervor, y que no solo leerla, sino que ponerla en práctica, cada uno de nosotros, para luego poderla explicar y expandir el evangelio como se nos ha encomendado. Espero que esta clase haya sido de bendición y que Dios les haya hablado en esta mañana. Dios les bendiga.